Hola, te habla Luz Rodríguez de ordenesdelamor.org. Te quiero hablar acerca de por qué se repiten las historias familiares. ¿Qué es lo que sucede? Que constantemente se están repitiendo historias, ocurren accidentes. ¿Qué es lo que está pasando allá atrás? ¿Por qué es tan importante revisar esa historia familiar? La historia familiar se revisa no para quedarte atascada en ella, no es para juzgar a los que han estado antes que tú, simplemente es para ver qué implicación sistémica tienes, en qué parte te has quedado atascado. ¿En qué lugar? Entonces, cuando nosotros realizamos un árbol genealógico, podemos revisar cosas como fechas de cumpleaños, acontecimientos especiales, matrimonios, y podemos comprender muchas veces por qué nosotros nos sentimos particularmente tristes en algunas fechas sin conocer ninguna historia cercana que esté relacionada con esa fecha. Pues simplemente en el sistema familiar, cuando ocurren acontecimientos que son muy drásticos, que son muy dolorosos. ¿Qué acontecimiento puede ser doloroso? La muerte de una madre en un momento determinado, cuando estaba dando luz, el abandono de un padre, eso también puede ser sumamente doloroso, o una enfermedad que ha pasado, o un accidente que ha sido imprevisto. Esos son acontecimientos muy dolorosos. Entonces, ¿qué ocurre dentro del sistema familiar? El sistema familiar, como es algo que duele tanto, entonces el sistema familiar, ¿qué es lo que hace? Bloquea ese dolor. ¿Por qué? Bueno, porque la vida llama y hay que seguir, hay que luchar, hay que ir a trabajar, hay que hacer cosas, ¿verdad? Entonces no se da tiempo para vivir ese momento de duelo, o las circunstancias fueron fue tanto el shock que no tuve tiempo de digerir la situación, y al no tener tiempo de digerir la situación, pues simplemente me quedo impactado. Hay un profundo trauma, y este trauma no se vive totalmente, sino que se aloja en el sistema. ¿Qué ocurre? Que en las generaciones siguientes, pues resulta de que ese dolor quedó grabado, pero no se les olvidó en el sistema familiar el nombre de esa persona que murió trágicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen las generaciones siguientes y de pronto aparece de nuevo el nombre de esa persona que murió accidentalmente muy joven. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues simplemente esa persona que ha nacido viene a traer de nuevo a esa persona que murió accidentalmente muy joven. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que este descendiente constantemente está teniendo accidentes. Desde niños se golpea la cabeza, van corriendo. ¿No les ha pasado nunca que esos niños pequeñitos que son terribles, pues simplemente pareciera que buscaran el peligro, que aman ese peligro, que constantemente tienen una apertura en la cabeza, que tienen una herida, que constantemente se están accidentando? Lo vemos con fracturas en los brazos. Estamos viendo constantemente a las personas con esa situación, porque esa persona tiene un nombre determinado y hay una historia encima de ellos. Casi siempre los nombres que nosotros llevamos ya tienen una carga sistémica. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente hay alguien en el sistema familiar que inconscientemente lo vamos trayendo con el nombre, se van incluyendo de nuevo. Y entonces, ¿qué ocurre con nuestra vida? No empezamos a vivir nuestra propia vida, sino que inconscientemente, ¿qué es lo que ocurre dentro de todo sistema familiar? Que lo hemos visto en los trabajos maravillosos de Bert Hellinger, en el área de constelaciones familiares, que esa gran familia, ¿qué ocurre? Que en ningún momento quiere que nadie se pierda. Hay una fuerza mucho más grande que necesita que ese miembro que en un momento determinado quedó allá atrás olvidado. ¿Y por qué quedó olvidado? Porque no se hizo el duelo completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Viene otro y va a tomar la batuta y va a decir, yo lo voy a hacer. Entonces, esta persona no está viviendo su vida, sino que está viviendo la vida de alguien que ha sido anterior a él. Entonces, por eso es necesario hurgar dentro del árbol familiar y no hurgar de las historias que quizás a veces queremos para hacer juicio. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando se traen a colación, cuando se observa, nuestra mirada transforma.
Y al traerlo fuera, ¿qué ocurre? Que todos en el sistema familiar lo ven. Un nombre determinado, una fotografía de un ancestro que sea necesario colocarla, traerlos allí presente. Esto va a hacer que los descendientes tengan mucho más fuerza, tienen más libertad para ir hacia la vida y no están viviendo una vida de fracasos, de accidentes, de dolor innecesaria. Entonces, es bien importante cerrar, cuando nosotros hablamos de psicogenealogía, cerrar todas esas historias que han ocurrido. ¿Qué tengo que hacer yo, por ejemplo, en un momento determinado si yo sé que llevo, por ejemplo, el nombre de un santo? Un santo con una dinámica particular. Entonces, después me pregunto por qué me victimizo en algunas situaciones. Pues simplemente, ¿qué tengo que hacer allí? Pues nada, hacer un reconocimiento a ese santo, escribir una carta, agradecer a mi sistema familiar haberme colocado ese nombre. Ese nombre tiene una particularidad, buscar qué significa ese nombre. Hoy día podemos investigar, hay muchísima información donde nosotros podemos investigar e indagar qué historia hay detrás de mi nombre. No solamente en el área familiar, sino también arquetípicamente qué significa mi nombre. Entonces, luego voy a revisar mi vida y voy a observar si hay alguna similitud de lo que significa ese nombre con lo que yo he vivido y experimentado en mi vida. Entonces, la vida constantemente nos está hablando y constantemente quiere que sanemos situaciones. Entonces, esos duelos que se viven en familia y que son sumamente dolorosos, es necesario que se cierre. Por ejemplo, a veces decimos y estamos tan ocupados allá atrás que se nos olvida que aquí también vivimos dramas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ante esos dramas? Pues ante esos dramas simplemente seguir las etapas del duelo. Es necesario, pues cada uno de nosotros pasa por un proceso interno de dolor, de rabia, de sufrimiento, de negación inclusive, que es necesario vivirlo y llegar a un momento que deje de doler, pero eso requiere un tiempo, no es el tiempo que me dicen y me indiquen los demás que yo tengo que hacer para vivir un duelo, y tampoco es que tengo que estar toda la vida viviendo ese duelo internamente, no, las cosas a la larga el tiempo va sanando y lo mejor que nosotros podemos hacer por aquellos que han partido es simplemente vivir una buena vida, vivir lo mejor que nosotros podamos hacer en honor a esas personas. Vivir nuestra propia historia, ir trazando nuestra propia historia. Obviamente siempre va a estar matizada de historias anteriores, pero en la misma medida que me hago más consciente, en la misma medida que aprendo a agradecer todo eso que han vivido los anteriores, de comprender qué circunstancias existenciales han logrado que yo esté aquí en este momento hablando contigo. Entonces, eso es necesario buscarlo en el sistema familiar. Qué bonito es cuando las personas simplemente me dicen, mira, estoy haciendo mi árbol familiar y me he dado cuenta de algunas cosas. Eso le da una nueva energía a las personas, les da una nueva vitalidad que es necesario para ir hacia adelante. Y ojo, no significa de que voy a quedarme allí perdido y metido en esa historia diciendo, claro, es que cómo yo voy a hacer y voy a salir adelante si esto es lo que ha pasado en mi sistema familiar. No, se trata de decir, vale, esto fue lo que pasó, lo miro con respeto y a partir de allí entonces puedo ir hacia adelante con fuerza. Y no se trata de que tampoco vas a evangelizar a todo tu sistema familiar y le vas a decir que te ayuden, que no sé qué. No, los que quieran colaborar, colaboran. Realicen reuniones familiares en donde se honre a esos ancestros, donde traigan todas fotografías, donde puedan hablar inclusive de ellos. Eso es muy bonito porque en algunas culturas se hace. Y esas culturas tienen una paz y una vitalidad diferente a la nuestra. Entonces, si nosotros queremos que nuestra vida fluya hacia adelante, que nuestra vida fluya en armonía, es necesario ver qué anclas tengo. Y cuando hay una dinámica familiar, cuando nosotros estamos anclados a esa dinámica familiar, ¿qué ocurre? Que no tengo fuerza para ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque constantemente estoy repitiendo en mi propia vida
la historia de un ancestro. Por eso es necesario investigar la fecha, investigar los nombres. Muchas veces me preguntan y me dicen, Luz, pero es que no tengo datos, no, mi familia no está, no tengo datos de nadie. No importa que no tengas datos de nadie. Hay muchas, en nuestros cursos online de psicogenealogía o en nuestro curso presencial de psicogenealogía, enseñamos a las personas a que aprendan a buscar esa historia internamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros genes y hay algo que se llama memoria celular y cada uno de nosotros a través de diferentes técnicas puede buscar internamente cuál es esa historia perdida, qué es lo que realmente ha transformado y ha llevado a que mi vida sea esto en este momento. ¿Qué es lo que realmente me está anclando? Muchas veces me preguntan, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Lo hacemos un trabajo interno y luego viene un familiar y te reafirma eso que viste con diferentes técnicas. Así que mi invitación es a que busques en tu historia familiar, busques qué es lo que hay allí, lo veas, lo reconozcas para que puedas tener nueva energía para ir hacia adelante. Te ha hablado Luz Rodríguez de ordenesdelamor.org.